Título cuarto. Regímenes especiales. Artículo 72. Naturaleza de los regímenes especiales. Los regímenes especiales son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico-culturales o de conservación ambiental. Su conformación tendrá lugar en el marco de la organización político-administrativa del Estado. Los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias y la provincia de Galápagos son regímenes especiales. Capítulo primero. Distritos metropolitanos autónomos. Artículo 73. Distritos metropolitanos autónomos. Los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de gobierno del nivel cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales y regionales. Sección primera. Conformación. Artículo 74. Conformación. El cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan conurbaciones, con un número de habitantes mayor al 7% de la población nacional podrán constituir un distrito metropolitano autónomo de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la ley. La conformación de los distritos metropolitanos autónomos no supone la escisión del territorio provincial respectivo. Artículo 75. Iniciativa de conformación. La iniciativa para la conformación de un distrito metropolitano autónomo corresponderá a los gobiernos municipales y se iniciará con la resolución o resoluciones adoptadas por el o los consejos municipales respectivos, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Con las resoluciones adoptadas por el o los respectivos consejos municipales, se preparará el proyecto de ley y el estatuto de autonomía, con la información que sustente el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y este código para su conformación. Artículo 76. Proyecto de ley. El proyecto de ley orgánica de creación del Distrito Metropolitano Autónomo contendrá exclusivamente la declaración de su creación y la delimitación de su territorio. En la exposición de motivos se incluirá la información de sustento correspondiente. El proyecto no podrá modificar los límites territoriales del cantón o cantones que conforman el Distrito Metropolitano Autónomo. El proyecto será presentado por el o los alcaldes o alcaldesas al presidente de la República, quien en uso de su iniciativa legislativa privativa para presentar proyectos de ley que modifiquen la división política administrativa del país, lo remitirá en un plazo máximo de 10 días a la Asamblea Nacional para el inicio del procedimiento legislativo correspondiente. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley en un plazo máximo de 120 días, contados desde su recepción, y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo, se considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea requerirá de los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Artículo 77. Proyecto de Estatuto de Autonomía. El estatuto aprobado será la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano. El estatuto establecerá al menos su denominación, símbolos, principios, instituciones y órganos del gobierno metropolitano y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas y recursos propios. El estatuto preverá de manera obligatoria estructuras desconcentradas para la gestión de sus competencias y los mecanismos de participación ciudadana necesarios. Artículo 78. Dictamen de constitucionalidad. Los alcaldes o alcaldesas presentarán a consideración de la Corte Constitucional el proyecto de estatuto. La Corte Constitucional verificará su conformidad con la Constitución en un plazo máximo de 45 días contados a partir de la fecha de presentación. Vencido el plazo, en caso de no emitirse el dictamen correspondiente, se entenderá que es favorable. Si la Corte Constitucional considera que el proyecto es contrario a las disposiciones constitucionales, devolverá el proyecto a los alcaldes o alcaldesas, para que salven los errores observados por la Corte e incorporen las modificaciones que aseguren la conformidad del proyecto de estatuto con la Constitución. Con las modificaciones, la Corte Constitucional emitirá su dictamen en un plazo máximo de 10 días, contados desde que el estatuto vuelva a su conocimiento. En caso de que el dictamen sea negativo, se podrá volver a presentar el estatuto con las reformas que permitan su conformidad con la Constitución, e iniciar el trámite nuevamente.
Artículo 79. Consulta popular. Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional al proyecto de estatuto y la ley aprobada por la Asamblea Nacional o, en su defecto, vencidos los plazos correspondientes, el o los alcaldes o alcaldesas de los cantones interesados en conformar el Distrito Metropolitano Autónomo solicitarán al Consejo Nacional Electoral, dentro de los 15 días siguientes, la convocatoria a consulta popular en dicho cantón o cantones, para que su población se pronuncie sobre el Estatuto de Autonomía. El Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a consulta popular dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. En caso de que sean varios los cantones a conformarse en Distrito Metropolitano, la consulta popular se realizará en la misma fecha, de conformidad con lo previsto en la Constitución, y será financiada por el o los gobiernos municipales correspondientes. Artículo 80. Vigencia de ley y estatuto. Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en el cantón o de ser el caso, en cada cantón, la ley y el estatuto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Solo en caso de conformarse el Distrito Metropolitano con más de un cantón, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones de alcalde o alcaldesa y concejales o concejalas metropolitanos del nuevo distrito en un plazo máximo de 45 días una vez aprobada la consulta. Los representantes del Distrito Metropolitano a la Asamblea Nacional serán elegidos en el siguiente proceso eleccionario nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Materia Electoral. Artículo 81. Nueva consulta. Si la consulta popular no obtuviere la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en el cantón o de ser el caso, en cada cantón, ésta podrá volver a convocarse después de un año contado desde que se llevó a efecto la consulta anterior, únicamente en el cantón donde no haya sido aprobada, sin necesidad de iniciar otro proceso. Artículo 82. Reforma del Estatuto. Las reformas al Estatuto se realizarán con sujeción al proceso en él establecido, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Sección segunda. Gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos descentralizados. Parágrafo primero. Naturaleza jurídica, sede y funciones. Artículo 83. Naturaleza jurídica. Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos descentralizados son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva previstas en este Código y el Estatuto de Autonomía para el ejercicio de las funciones y competencias que les corresponden y las que asuman de los otros niveles de gobierno autónomo descentralizado. Al Distrito Metropolitano Autónomo, le corresponderá un único gobierno metropolitano autónomo descentralizado, constituido y organizado de conformidad con la Constitución, este Código y su Estatuto de Autonomía. La sede del gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo será la cabecera cantonal, o aquella que prevea el Estatuto de Autonomía. En el caso de constituirse distritos metropolitanos, su territorio no dejará de ser parte del territorio de la provincia a la que pertenece. Artículo 84. Funciones. Son funciones del gobierno del Distrito Autónomo Metropolitano. A. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. B. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. C. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. D. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción distrital metropolitana. E. Elaborar y ejecutar el Plan Metropolitano de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.
F. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública distrital correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, subsidiariedad, participación y equidad. G. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística en el Distrito Metropolitano, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo. H. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno. Y, implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio metropolitano. J. Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.